ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Me han dicho que has publicado en Twitter tus notas, tus tesis. No, solo de un curso de los muchos que hice porque a mí me gustaba tanto estudiar que repetía de vez en cuando. ¿No? De vez en cuando. Primer sexto fue catastrófico, suspendí más asignaturas de las que había. ¿Sexto de EGB? No, sexto de bachillerato, o de EGB no. Tú eres de bachillerato. Sí, sí. De hecho, tú hacías formación del espíritu, ¿cómo se llamaba eso? Sí, formación del espíritu nacional. Julio Otero decía, eso, aprobaste esta por lo menos, ¿no? No, en realidad no sé si la aprobé seguro, pero que no recuerdo muy bien esa asignatura porque yo vendía siempre que era de Venezuela, que yo ya nací en Venezuela y no la tenía que dar, y casi siempre colaba y lo resolvía con un trabajo. Al contrario, tenías que darla doblemente, ¿no? En lo de Venezuela. Sí, pero no, lo de Venezuela coló varios cursos. Claro, ¿no? Pero yo soy de la EGB, con lo cual eso no lo conocí, pero ¿qué era esa asignatura que había? Pues te enseñaba, no sé, el espíritu nacional, esto de las leyes franquistas. Yo solo recuerdo ¿Cómo levantar el brazo? Y estas... Sí, no, cómo bajarlo. Yo recuerdo haberlo dado en COU, en un centro del Opus, porque yo estudié los maristas y luego estudié en un centro del Opus. Desde entonces tengo un gran recuerdo. De rojo, no me extraña. No, tengo un gran recuerdo de los maristas. En este centro, mi examen de FEN fue pues hablar de la democracia, de todas esas cosas, años 73 o 74. Bueno, está bien, eso compensó lo del espíritu nacional. No, saqué un sobresaliente. Está bien. Oye, otro tema bien distinto, ha vuelto el hijo pródigo al país, por fin has vuelto a firmar. Sí, después de 6 años, el viernes una primera columnista que serán cada 15 días. Por decir las cosas que le harás y recordar qué es lo que ha pasado, tú te viste afectado por el ERE en esa empresa, por la edad, ¿no? Porque era un ERE que afectaba a los mayores de X años. En mi caso había circunstancias agravantes. Sí. Mal comportamiento. Mal comportamiento, díscolo, etcétera. No, supongo que las razones serían las que fueran, ¿no? Bueno, pero El País es tu periódico y a ti te hacía mucha ilusión volver, tiene un punto sentimental, ¿no? Sí, sobre todo con el equipo actual, ¿no? Porque es un equipo que lo que trata es regresar a los orígenes. A la esencia. De hecho, mira, ayer pasó por aquí Enrique, ya en camino de Buenos Aires. Sí, y está muy bien. Enrique es un periodista como una casa, es un hombre que tiene una enorme inteligencia, escribe muy bien. Como todos nosotros, tiene ese punto vago que tenemos los periodistas, con lo cual hay que estar muy encima de todos nosotros, porque claro, nos hemos hecho periodistas para trabajar poco. Claro, es un escritor que hace periodismo, ¿verdad? Es un gran observador, es como Alfonso Armada, que recuerdo en Nueva York cuando el 11S estuvo Muñoz Molina, y Muñoz Molina hizo las crónicas del escritor, es decir, lo que él no quería era llegar nunca a la zona cero, y Alfonso Armada hizo las crónicas del periodista, pero con una enorme calidad literaria. Bueno, empezamos con lo nuestro. Vamos. I had a dream, I don't know what it meant, but I dreamed Donald Trump was our president. There on election night, right by his side, his flunky Chris Christie along for the ride. But it gets worse, just wait, there's more. He made Jeff Sessions Secretary of War. And just like he promised, he built him that wall, he blew up Cuba and he carpet bombed Montreal. Llevamos días y días con este sermón de que llega el huracán, pero claro, llevamos días hablando de ello solo por una razón, porque llega a la costa este de Estados Unidos, o a la costa oeste, si hubiera sido la costa oeste, si hubiera llegado a cualquier otro sitio, no estaríamos hablando de esto. No, los huracanes tienen una enorme ventaja sobre los tifones, es que hablamos de los huracanes y no de los tifones, que también matan gente, y de los huracanes solo hablamos mucho cuando afectan a blancos, es decir, cuando afecta a Estados Unidos, cuando pasan por el Caribe, como el María, el Irma del año pasado, que causaron una gran devastación en muchas islas,
islas como la Dominicana, un daño tremendo en Puerto Rico, donde ahora está discutiendo Trump que si no había 3.000 muertos, que cuando él estuvo eran solo 18, que todo lo demás solo inventaron los demócratas. De esos no solemos hablar tanto. A mí me molestaba mucho y era una de las peores experiencias cuando tenía que hablar muchísimo o escribir muchísimo en el país sobre huracanes que se acercaban a Estados Unidos, y cuando realmente llegaban a Estados Unidos iban breves porque no había pasado nada. Nos gusta mucho decir que viene, pero luego no contamos lo que ha pasado porque es irrelevante. Eso habría que tenerlo en cuenta. Y lo segundo, siempre abrimos con estos grandes titulares de 5 millones de casas se han quedado sin luz. Pues es normal, es que las infraestructuras en Estados Unidos no son como las nuestras, son mucho peores. Los cables se están colgando. Sí, además fíjate, el otro día leí que el Harvey, que fue el que afectó a Houston, me parece que fue el Harvey, todavía hay gente que no ha regresado a sus casas y colegios que no han podido abrir. El Katrina fue un desastre absoluto porque no funcionaron los pontones estos, como son los muros. Los diques. Los diques es la palabra. Entonces, no sé, es un país que tiene, claro, la venta hollywoodiense de gran país, pero luego tiene unos pies de barro. Es verdad, y de lo que queríamos hablar más que otra cosa no es de los efectos de ese huracán, sino de la política frente a los huracanes, porque también es una política de desigualdad, no solamente en cuanto a qué país afecta, sino también dentro del mismo país. En Estados Unidos, Donald Trump está haciendo política con los huracanes, está negando cifras, está reaccionando de diferente manera si el huracán llega a un sitio a otro. Ya pasó con Bush y con el Katrina. Sí, afecta a blancos o a negros. El caso de Puerto Rico es tremendo, porque el otro día en un tuit también hablaba de ese estado, como si no fuera de Estados Unidos, ¿no? Es decir, no sé, es increíble que un país como Estados Unidos no tenga capacidad para prepararse. Y después ya no hablamos de Haití y de otros países del Caribe, donde cualquier tipo de tormenta, no sé, no hace falta ni que llegue huracán 5, un huracán 3 les causa un daño tremendo, ¿no? Y luego se usa para hacer política. Hay un congresista republicano que hace poco en una entrevista con la CNN hace unos días dijo, no, la culpa no es de Trump con lo que ha pasado en Puerto Rico, la culpa es de lo mal preparado que está ese país. Ese país es el suyo, si no recuerdo mal. Marta del Vado, corresponsal de la SER en Washington. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días o buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, noches, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, ¿los estados por los que ha pasado Florence estaban preparados o todo ha sido un farol de Donald Trump? Pues mira, había 5 estados en alerta. De esos 5 en realidad está lloviendo en 2, en las Carolinas. En Washington DC, que estaba en alerta, no ha llovido. En Maryland tampoco ha llovido. En Virginia, en la mayoría de Virginia, tampoco ha llovido, ¿no? Obviamente, cómo está afectando el huracán en la costa está siendo una cosa devastadora. Pero bueno, no se la han querido jugar. Estamos en plenas primarias, estamos hablando de que están haciendo política, estamos a menos de 2 meses de las midterms y no se lo han querido jugar ni a nivel federal ni a nivel estatal. Trump también, porque, bueno, ya sabéis que han puesto miles de tweets esta última semana diciendo que estaban preparados, que no iban a escatimar en garantizar la seguridad de los ciudadanos, que no iba a pasar después de lo que pasó con Harvey el año pasado en Texas, que dejó 88 muertos, después de todo lo que estáis comentando que pasó con María en Puerto Rico. Trump no iba a permitir que este huracán se convirtiera en lo que Katrina fue para Bush, ¿no? Además hay un detalle que no es menor, y es que esta misma semana hemos conocido que a principios del verano, antes de la temporada de huracanes, Trump ordenó desviar una partida de $10 millones del FEMA, de esa Agencia Federal de Emergencias, a ICE, a los agentes de inmigración, para construir centros de detención de inmigrantes. Después de que los funcionarios de FEMA denunciaran que el desastre de María se produjo en gran parte por la falta de medios, ¿no? Porque además era el tercer gran huracán de la temporada y cuando llegó María pues ya llegaron sin recursos, sin estar preparados. Imaginaos algo así en la costa este, ¿no? Y acusando al presidente de haber desviado fondos de la agencia de emergencias para frenar el paso de migrantes. Es una buena metáfora política. Es mejor construir diques para contener inmigrantes a diques para contener el agua, ¿no? Eso es lo que sí, sobre todo más que afecta a Carolina del Norte, que es uno de los estados más negacionistas con el cambio climático. Es verdad. Luego hay otra historia, Ramón, y tú también la has vivido, supongo, y es cómo la cobertura de los huracanes en los medios de comunicación se ha convertido en mejor espectáculo para las cadenas que tienen que alimentar 24
horas de ciclo. Hay un vídeo que ayer me enseñó Lourdes Lancho, divertidísimo, de un periodista americano, clásico tiro de cámara en el que hay un montón de viento, el tipo está como prácticamente cayéndose al suelo del viento que hace, demostrando, además diciéndolo públicamente, es que hace un viento insoportable, estamos intentando hacer esta crónica, y de repente pasan por detrás dos personas con las manos en el brazo, dos señores mayores, con las manos detrás de la espalda, andando como si no hubiera nada. Esto demuestra el espectáculo en el que se convierte esto, Marta, y esto te va a tocar vivirlo muchas veces. Dentro de 2 días seguramente ni se hablará de esto. Es mucho mejor hablar antes que hablar después. Bueno, es que dentro de 2 días ya habrá pasado algo con la trama rusa, ya habrá pasado algo que habrá dicho nuevo Trump. Todavía va a durar un poco porque él ya ha anunciado que la semana que viene va a visitar los lugares devastados. No, como digo, no va a dejar que esto le pase como le pasó con María, que tardó semanas en ir. Entonces, bueno, pero desde el minuto 1, desde antes de que tocara tierra, ya, por ejemplo, la CNN tenía una cobertura 24 horas con sus presentadores estrella en directo en diferentes puntos de las costas de las Carolinas. Había uno, a Anderson Cooper, que sí que le llovió, pero a nosotros todavía no le estaba ni lloviendo, ¿no? Y estaban ahí en directo 24 horas. Es que Anderson Cooper es Anderson Cooper. Está donde está la lluvia. Marta del Vado, corresponsal de la serie en Washington. Un beso, Marta, hasta luego. Muchas gracias. Un beso, buen día. He got to choose, he filled the vacancy up with Lion Ted Cruz. Esto es algo de lo que tendremos que hablar algún día con más tranquilidad, y solo desde el ámbito periodístico, ¿no? Quizás somos siempre demasiado alarmistas, y ahora que además nos alimentamos de imágenes constantemente, una buena imagen es mejor que una mala noticia. Sí, ahora mismo el problema que hay con el Florence es que las lluvias son, bueno, es una especie de tormenta cámara lenta donde la cantidad de lluvia sobre el mismo sitio está provocando inundaciones, ¿no? Pero que no es la catástrofe que se anunciaba. Es mejor exagerar antes que no lamentarse después, es cierto, pero hay un elemento de espectáculo y, como ha dicho Marta, tiene mucho que ver con las elecciones que había el 6 de noviembre, donde los republicanos se juegan el control de las dos cámaras. Claro que sí. Bueno, nos hemos estremecido con esas imágenes y con otras cada vez que afectan a países que no forman parte de eso que llamamos primer mundo, pero lo cierto es que cientos de terremotos sacuden anualmente el planeta, que cada año se contabilizan entre 50 y 60 volcanes activos, que también son letales y de los que nunca hablamos. Desde luego no si dejan 5 o 6 víctimas mortales como estos terremotos de la parte más privilegiada del planeta. Saludamos a un buen amigo de esta emisora. Además, los oyentes le conocerán desde hace mucho, no solamente por su trabajo en televisión, sino también por su trabajo aquí. Manuel Toarias, físico y divulgador científico. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Buenos días. ¿Tú eres de los que piensa que se ha magnificado la información difundida sobre el huracán Florence? Hombre, suele hacerse. También es normal. Como habéis dicho al principio, es fundamental llenar tantas y tantas páginas de periódicos que compiten en el kiosco o en la radio o en la tele, ¿no? Y además las imágenes ahora son extraordinarias, hay satélites y tal, cosa que no había cuando yo empecé como meteorólogo en el año 69, ya me dirás tú, no había satélites, no había ordenadores, no había nada, ¿no? Sí, es un espectáculo. También es verdad que es noticia. Hombre, vamos a ver, estas imágenes de inundaciones, perdóname, incluso en Ronda, hace unos días, con un tormentón y se veían las calles convertidas en ríos y tal. Esto también es noticia de la catástrofe. El problema es que son noticias sesgadas. ¿Por qué hablamos tanto de Estados Unidos ahora mismo? Y no estamos hablando de un ciclón tropical mucho más intenso que Florence, que hace ya 2 días que no es ciclón tropical, que es solo lo que llaman allí tropical storm, o sea, depresión tropical, diríamos en castellano. Ya no es un ciclón, ya no tiene energía suficiente, pero sigue haciendo, claro, sigue haciendo mucho daño y alguna barbaridad y tal, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos del ciclón tropical que acaba de atravesar Filipinas? Que él ha atravesado bordeándola por fortuna, porque no ha hecho tanto daño como se pensaba, pero que es el doble de intenso que Florence. Y nadie se acuerda de Filipinas porque es pobre y está lejos. Es verdad, yo tengo 6 nietos en América. Naturalmente que me toca mucho lo que ocurre en América. Lo que ocurre en Filipinas, pues mire usted, yo allí no tengo familia, no conozco a nadie. Lo que ocurre en el Golfo de Bengala me da igual, en cierto modo, claro. Y además las imágenes no nos llegan. Las agencias de prensa que nos mandan todo eso son americanas. Claro. Pues sí, hay una desigualdad enorme. Lo de Puerto Rico no interesa a pesar de ser un estado de Estados Unidos, pero no te digo nada como ocurre en Honduras. Claro. ¿Qué ha pasado? O incluso en Cuba, ¿no? Fíjate que los grandes ciclones tropicales de la historia son relativamente recientes.
El más gordo de todos fue en Bengala en el año 70. Solo 70, yo ya era meteorólogo. Yo hice meteorólogo en el 69. En el 70 hubo el peor ciclón tropical de la historia, 800.000 muertos, Javier. Nos interesan los huracanes que afectan al 1%, Manuel. Sí, también es verdad, y además, ojo, que yo no digo que no, yo he visto estas imágenes que hay, bueno, y te ves el Weather Channel, te pillas una imagen de una señora hablando con el mar cortado, la inundación cortada por detrás, como aquello de los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. Había películas se abren que las aguas. el Mar Rojo y la atravesaba Moisés ahí con su callado y tal, pues es lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, esto es fantástico, si yo en los tiempos en que yo estaba en televisión pudiera haber tenido una herramienta así. Bueno, pues si hubieras visto en un espectáculo. Los efectos que ha habido esta semana, tremendos presentadores que con estas pantallas verdes que se ponen detrás, parecía que estaban en medio del ojo del huracán, ¿sabes? Sí, el croma y tal. Mira, todas estas cosas me parecen geniales desde el punto de vista de la comunicación. Lo que a mí me parece peor es que estemos un poco mirándonos en el ombligo, los países más ricos, y no pensemos que hay estos mismos fenómenos en otros lugares del mundo a los que ni Dios hace caso, y además a los que no les llega ninguna ayuda internacional o casi ninguna ayuda internacional, porque es la zona más pobre del planeta, ¿no? Claro, visto de una perspectiva global, eso forma parte del mundo real. Los 80 ciclones tropicales que hay cada año en promedio en todo el planeta, pues en la zona del Caribe y de Estados Unidos, que puede afectar a Estados Unidos por un lado o por el otro. Por el otro lado no le afecta a México nada más, por el Pacífico. Pero por Estados Unidos, el Caribe y un poco la costa americana del Atlántico, pues apenas son al año de 12 a 15 ciclones tropicales. ¿Y tiene algo que ver? Intensos 3 o 4. Manuel, ¿tiene algo que ver el cambio climático para que sean más fuertes o en no? Esto todavía no, se teme que sí, pero todavía no, porque las estadísticas demuestran que los ciclones tropicales totales están disminuyendo y los ciclones tropicales más fuertes en el Caribe están subiendo un poco, pero en el conjunto del mundo entero no están subiendo. Como el cambio climático del que se habla es global, no de una zona concreta del planeta, desde el punto de vista global no parece que todavía esté ocurriendo. Y hay alguna explicación científica. Si se calientan las zonas, digamos, templadas del planeta, que es lo que estamos verificando, y sobre todo el hemisferio norte, pero no se calientan las zonas del Ecuador, la diferencia de temperatura entre los polos y el Ecuador es menor. Y como eso es lo que alimenta la formación de ciclones en las zonas tropicales, lo que se llama la energía acumulada ciclónica, ACE en inglés, pues a lo mejor esta energía acumulada ciclónica está disminuyendo levemente. Tampoco tenemos muy buenos datos de la antigüedad como para establecer una estadística a largo plazo, pero parecería que sí. Ahora, el temor es que a la larga pues haya toda clase de incidencias, y no tanto en los países ricos, insisto, que estamos bien protegidos o mejor protegidos, etcétera, sino los países más pobres donde no pueden hacer nada, ni se habéis hablado antes de diques. Ay, a ver quién es el guapo que pone un dique en Bangladesh y no tiene dinero ni para comer. En Haití, por ejemplo. Bueno, fíjate, los diques, hablando de Nueva Orleans y el Katrina, que mató solo, entre comillas, mató a 1.300 personas, cuando hemos hablado antes de cientos de miles de muertos en Asia, pues en los 10 ciclones tropicales más gordos, todos han matado a más de 100.000 personas, ¿no? Pero bueno, el Katrina afectó a Nueva Orleans. Nueva Orleans es una ciudad que nunca debió haber sido construida donde está. Claro. Está bajo el nivel del mar, pero ¿a quién se le ocurre en una zona de ciclones tropicales frecuentes, de lluvias torrenciales, aunque no haya ciclones tropicales, porque es una región muy cálida, el Golfo de México, y además está cerca del trópico y demás? ¿Cómo es posible que hayan hecho una ciudad los franceses tan mal hecha? Aquello era un fuerte militar para luchar contra los indios. Y allí se ha convertido en una ciudad enorme que está con un riesgo permanente de inundación en la desembocadura del río más caudaloso de Estados Unidos, que es el Mississippi, Missouri, ¿no? Entonces, claro, al final te das cuenta de que la propia insensatez humana y el crecimiento de la población y de la riqueza es la que crea la mayor parte de los problemas secundarios aliados con estos fenómenos de la naturaleza que son bestiales, ¿no? Lo que crea el riesgo, sobre todo. Manuel, sí, el riesgo que se calcula mal. Fíjate, en España mismo las zonas inundables del sureste y de la zona mediterránea donde yo vivo, las zonas inundables están invadidas por casas que se han vendido, que los ayuntamientos han dado licencias y tal. Hay un climatólogo de Alicante que ha trabajado mucho con el tema de riesgos en las zonas costeras inundables de la zona mediterránea, donde a lo mejor llueve a lo bestia una vez cada 25 años, pero el día que te llueve, te inunda la casa y llega el inglés que ha comprado esa casa y protesta: oiga, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué catástrofe? Dice, no, es que, verá usted, le han dado la licencia en un sitio, o a lo mejor ni se la han dado,
en un sitio que es inundable. Lo que pasa es que se inunda una vez cada 30 años. Pero es que eso no se puede hacer. Y eso estamos hablando de España, primer mundo. No te digo nada cuando te vas a Asia o África. Oye, sigues siendo el que mejor cuenta estas cosas, Manuel. No sé qué tienes entre manos, pero deberías dedicarte a esto, ¿eh? En el futuro, cuando seas mayor. Sí, es lo que te iba a decir, que es que todavía soy bastante joven. Solo tengo 74 años. Un abrazo, Manuel. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Pues ha estado muy bien. Sí, Manuel Tovar es un sabio. Es un sabio. La gente le puede recordar del hombre del tiempo. Me acuerdo de una vez que le vi en Televisión Española en pantalón corto, pero claro, con chaqueta y corbata, porque lo que salía era la chaqueta y la corbata. Yo siempre he pensado que todos los presentadores del telediario van en pantalón corto. Sí, era verano también. Y él siempre es un sabio, sabe mucho más que lo que la gente puede recordar del hombre del tiempo. No, es un sabio. Por cierto, tú vas en pantalón corto. Yo voy en pantalón corto, dejo, sí. Hasta luego. Y sin corbata. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.